la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Vamos a estar el día de hoy meditando en los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense que hay un grupo élite en el ejército de Estados Unidos y ellos son conocidos como los Navy SEALs. Y este grupo se caracteriza por algo muy visible en ellos, y es que ellos su credo dicta que ellos no deben dejar a ningún compañero caído en el campo de batalla. Su código establece explícitamente que tienen un compromiso inquebrantable de luchar por proteger a sus compañeros y completar así la misión a la cual ellos han sido enviados. Eso lo hacen pase lo que pase. En esos principios, o en el principio que ellos tienen, abarca varios aspectos fundamentales que son base de esas fuerzas especiales de ese grupo de la Marina de Estados Unidos. Su credo es el credo guerrero, y su credo dice que todo operador o todo soldado jura jamás abandonar a un hombre caído, poniendo la lealtad hacia su equipo por encima de las posibilidades de combate. Ellos tienen también un código que establece que ellos tienen la responsabilidad de recuperar a toda costa a cualquier elemento caído. En situaciones donde el soldado fallece o es herido gravemente, su protocolo exige que ellos tienen que organizar operaciones de extracción segura, ya sea de los restos o rescatar al elemento, evitando a toda costa que el enemigo capture al soldado o que obtenga información vital. Y eso es precisamente lo que como cristianos debiéramos hacer cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a ver un tema acerca de lo que es la práctica del amor en la iglesia. Acuérdense que nosotros entramos ya en esa parte práctica de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Entonces el día de hoy vamos a ver eso, porque como les decía y como veíamos en este ejemplo de ese grupo élite de la Marina de Estados Unidos, ellos a toda costa están dispuestos a rescatar o a levantar al soldado que ha caído. Lo mismo que como cristianos nosotros necesitamos hacer o es necesario que hagamos. Pero para poder entender lo que el día de hoy vamos a estar viendo, es necesario que pongamos en contexto general lo que esta carta trata. Entonces, de manera general, nosotros vamos a ver un panorama para tener un poquito más claro lo que el día de hoy vamos a estar viendo. Y primeramente vemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia, que es la actual Turquía, en la actualidad esa región de Turquía. Allí recordemos que había un grupo de maestros judaizantes, que ellos exigían que las leyes se tenían que cumplir estrictamente si es que ellos querían ser salvos. Ese es el contexto que nosotros vemos. Pero esto, lamentablemente, lo que hacía era generar un ambiente de legalismo, crítica y orgullo espiritual entre la comunidad cristiana que había en esas iglesias. Así que Pablo escribe esta carta con el propósito de defender el evangelio, defender la libertad cristiana y la gracia de Cristo en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Pero no olvidemos también que antes del capítulo 6 está el capítulo 5 y necesitamos ahora ir a ese contexto inmediato también, porque es importante que nosotros lo entendamos. En este capítulo 5, Pablo hace algo que nosotros estuvimos viendo. Él contrasta las obras de la carne, que son los pleitos, los celos, las iras, contiendas,
con el fruto del Espíritu, que es el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, en base a esto, Gálatas 6, 1 al 5, es la aplicación práctica de cómo se debe de ver o cómo se ve una comunidad que camina en el Espíritu, que no juzga y ayuda a los demás. Y eso es lo que el día de hoy vamos a ver. Vamos a ver cuál es la verdadera práctica de ese amor cristiano. Así es como un cristiano debe verse en la iglesia. Entonces, vamos a ver algunos puntos, vamos a ir tocando entonces acerca de qué es esa práctica del amor cristiano. Y lo primero que el día de hoy vamos a ver es que en la práctica del amor en la iglesia, lo primero que nosotros debemos saber es que la verdadera espiritualidad ayuda a restaurar al hermano caído. Dice el versículo 1 de este texto que nosotros acabamos de leer, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y lo primero que el apóstol Pablo recalca aquí y es esa palabra que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido. Esto se refiere a ser sorprendido en el acto mismo del pecado. Cuando nosotros vemos a un hermano cometer un pecado y que nosotros sorprendemos a ese hermano en el acto mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y él hace referencia nuevamente a lo que nosotros ya hemos estado viendo. La realidad que como cristianos enfrentamos día con día, y es la tentación y el peligro de caer. Eso es algo real en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque recordemos que aún en nosotros está esa lucha entre el querer hacer el bien y no hacerlo. Esa es una lucha que nosotros tenemos. Por eso Primera de Juan 1:8 nos dice claramente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuevamente, es importante que nosotros recordemos que es parte de la vida cristiana y que nosotros pecamos. Esa es la verdad, que nosotros estamos propensos a la caída. Nosotros tenemos una lucha ardua con el pecado y como cristianos muchas veces caemos al ceder a las tentaciones que nosotros mismos tenemos. Esa es una realidad. Pero lamentablemente en la mayor parte de las iglesias o la mayor parte del cristianismo, cuando un hermano cae, muchas veces actuamos de manera incorrecta, no como debemos actuar. Muchas veces hacemos burla y comenzamos a tener prejuicios contra la persona que cae. Eso pasa. Comúnmente nosotros nos convertimos muchas veces en jueces de la persona a la cual ha sido sorprendida en algún pecado o alguna falta, y nosotros empezamos a decir y a hablar, a tener prejuicios acerca de esa persona. Lamentablemente es así y es algo que nosotros debemos reconocer. Pero Pablo habla acerca de aquellos que son espirituales. Y los espirituales tienen una responsabilidad. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales, recordemos que son aquellos que andan en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es otra cosa más que hacer evidente el fruto del Espíritu en su vida. Hombres que tienen amor por los demás, paciencia, paz, gozo y todo eso que nosotros hemos visto. Así que los espirituales son aquellos, como les decía, que andan en el Espíritu y ellos tienen la fortaleza espiritual y moral para poder ayudar a los más débiles, pues en ellos se evidencia el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces ellos tienen esa responsabilidad de ayudar a restaurar o enmendar el error de aquellos que lo cometen. Y entre todos y entre esos ellos estamos cada uno de nosotros como cristianos. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo tienen esa responsabilidad. Más adelante vamos a ver algunos otros aspectos acerca de todo esto. Entonces, algo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Romanos 15:1 es que nosotros debemos ayudar a los más débiles. Dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es un llamado que la palabra de Dios hace a aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, en los cuales el Espíritu Santo mora dentro de ellos. ¿Por qué? Porque tienen, como les decía, la autoridad
o la fortaleza más bien moral, la fortaleza espiritual para poder restaurar al que está caído. Así que todo cristiano que anda en el Espíritu puede y debe hacerlo. En lugar de criticar, en lugar de juzgar a la persona, lo que nosotros tenemos que hacer en base a la práctica del amor cristiano es que nosotros tenemos que restaurar a aquel que ha caído. Pero les decía, muchas veces hacemos lo mismo y lo opuesto, y lamentablemente en lugar de levantar, pisoteamos y tiramos más abajo a la persona. Eso es algo muy importante que nosotros debemos considerar la mañana del día de hoy. La verdadera madurez espiritual no se mide en cuánto sabemos ni cuánta libertad tenemos, sino en cuánto estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos por los demás, adaptándonos a ello para poderlos cuidar. Esa es la verdadera espiritualidad. A veces nosotros nos llenamos de orgullo y como les he mencionado en algunas ocasiones, lamentablemente y mayormente en las iglesias de sana doctrina, la gente se llena de orgullo en su vida porque cree que es superior a los demás. A veces porque creemos que estamos aprendiendo bien, creemos que nosotros ya somos superiores a los demás y no es así. La realidad no es esa. Entonces, algo que es importante es que nosotros debemos medir la madurez espiritual en cuanto a lo que nosotros estemos dispuestos a sacrificar y adaptarnos para cuidar a los demás. Y así como ese grupo de élite de la Marina de Estados Unidos, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Eso es algo importante para nosotros como cristianos. Dice Mateo 18, 15 al 17, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando de cuál es la manera en que nosotros debemos actuar o cómo es que nosotros debemos restaurar a aquel hermano que ha caído. Él nos muestra el proceso. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hasta ahí. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esas son palabras del Señor Jesucristo y Él continúa hacia adelante. El primer paso que nosotros como cristianos que caminan en el Espíritu debemos hacer es acercarnos al hermano. Dice aquí el Señor Jesucristo nos dice a nosotros claramente, ve y repréndele estando tú y Él solos. Tenemos la responsabilidad de hablar y no callar cuando nosotros vemos que algún hermano comete una falta. Ahora, muchas veces nosotros como infractores también tenemos que tener la humildad de recibir esa palabra o muchas veces esa exhortación de parte de nuestros hermanos. Fíjense que una marca de una iglesia verdadera, o hay tres cosas elementales en una iglesia que es verdadera. La primera de ellas es que se predica la palabra. La segunda es que se practican los sacramentos. Los que Jesucristo estableció, que son el bautismo y la Santa Cena. Y la tercera de ellas es la disciplina en la iglesia. Una iglesia que no ejerce la disciplina no es una iglesia bíblica. Y un cristiano que no está dispuesto a recibir disciplina, entonces no es cristiano. Esa es la verdad. Y es algo que tenemos que aceptar. Y luego el Señor Jesucristo continúa diciendo, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo, dice, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste en toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicano. Ahí está el proceso de restauración de un hermano que ha caído. Y al final de todos dice, si no oye y si no quiere, pues entonces no es cristiano. Esa es la realidad. Por eso les decía que como cristianos, también nosotros debemos estar dispuestos a recibir la corrección, porque eso es parte de la vida cristiana. Pero ¿cómo es entonces que nosotros debemos corregir al hermano? El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, y la mansedumbre es un fruto del espíritu, como nosotros lo vimos ya anteriormente. La mansedumbre es una actitud pacífica y humilde. Un cristiano que critica y juzga mientras intenta restaurar a otro, lo único que hace es convertirse en piedra de tropiezo para él. Muchas veces pasa que
juzgamos y criticamos a alguien cuando intentamos restaurarlo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque lo que estamos evidenciando en que nosotros no existe la gracia que Cristo tuvo para con nosotros. Un cristiano verdadero levanta al que está caído, pero lo hace con gracia, con la gracia de Dios en su vida. No juzgando, no poniendo el dedo sobre él, sino ayudándolo a levantarse. Porque la mansedumbre es una gracia cristiana. Es un regalo que el Espíritu Santo da a aquellos que caminan en el Espíritu. Y como cristianos debemos o poner en práctica ese fruto del Espíritu o esa gracia que es parte de ese fruto completo del Espíritu que nosotros ya vimos. Así que la palabra restaurar en el original no es un término religioso, sino tenía dos usos en la antigüedad y eran dos usos prácticos. Uno de esos usos era que era un uso médico para describir la acción de acomodar un hueso y otro era un uso pesquero para describir la acción de remendar una red que se había roto. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos restaurarle, debemos estar ciertos que un hermano que peca es un hermano que está dislocado o roto. Entonces, ¿qué se hace con un hueso que se ha dislocado, con un hueso que se ha quebrado? Se trata con cuidado. Cuando nosotros vamos al médico, el médico con cuidado vuelve a colocar el hueso en su lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque un hermano que ha caído está así. Esa es su condición. Es una persona que tiene dolor, que se siente abrumado. Y nosotros debemos tratarlo con cuidado. El objetivo de la iglesia entonces no es amputar el miembro, no es castigar o desechar, sino aplicar la medicina del amor con cuidado y el dolor compartido para que ese miembro vuelva a funcionar. No olvidemos que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros somos miembros los unos de los otros y dice la palabra que si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar con cuidado al hermano que ha caído. Con mansedumbre, dice el apóstol Pablo. Y algo que es importante también en la manera en que nosotros restauramos a aquel que ha caído es primeramente considerarnos a nosotros mismos. Y algo que debe haber en la persona que restaura al hermano caído es humildad. Eso es algo fundamental en aquel que va a restaurar. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos, dice, no sea que tú también seas tentado. Eso dice la Escritura. El tema aquí es que nosotros necesitamos primeramente para poder restaurar a otro, necesitamos ponernos a prueba nosotros mismos. Esto implica una actitud de humildad, sabiendo que nadie es más que los demás y que todos estamos propensos a caer. Vean lo que dice 1 Corintios 10:12. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es parte de la actitud de todo cristiano que ayuda a restaurar al hermano caído. Primeramente se considera a sí mismo, examina su vida y se da cuenta si realmente tiene, ahora sí, esa autoridad moral o eso que nosotros veíamos al principio para poder acercarse a él y restaurarle. Pero considérate a ti mismo con humildad, reconoce que tú también eres propenso y que tú no eres superior, porque muchas veces pensamos en eso. A veces nosotros nos creemos superiores y nosotros pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada. Nadie es más que los demás, y el mismo Pablo en esta carta a los Gálatas, no olviden que él dijo una cosa, ni en Cristo dice que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, en Cristo todos somos iguales. Aquí no hay superioridad. Y algo que es importante que mencionemos y que nosotros debemos considerar también como paréntesis es el hecho de que aquí hay también autoridades, y el hecho de que a veces Angelito se diga, no, ustedes pueden decirme por mi nombre. Algo que nosotros tenemos que estar conscientes es que él es el pastor y él
él merece un respeto de parte de nosotros. Él no está por encima de nadie y él nos lo ha dicho y nosotros lo hemos visto. Los pastores no están por encima de nadie. Todos somos iguales, pero Dios los ha puesto como autoridad en el sentido de que como lo hemos visto, vamos a dar cuenta, dice, por los demás. En el sentido de que tienen la responsabilidad de enseñar, tienen la responsabilidad, el pastor tiene la responsabilidad de disciplinar. Y nosotros debemos aceptar esa disciplina. ¿Por qué? No porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos más tiempo que el pastor de conocer al Señor, entonces Él no tiene autoridad para decirme lo que yo tengo que hacer. No, no es así. Dios lo puso ahí para eso y la manera en que nosotros nos sometemos a nuestras autoridades es obedeciendo o atendiendo el consejo que Él nos da de parte de Dios porque nos habla por medio de la palabra del Señor. Eso es importante. Y nosotros no debemos hacerlo a un lado, aunque nosotros le decimos angelito, ¿verdad? Dios lo puso para que Él esté aquí al frente y Él tiene la responsabilidad sobre nosotros. Quienes están al frente, lo único que tienen es mayor responsabilidad que nosotros, pero algo importante, todos somos iguales, así que aquí nadie es superior a nadie. Y cuando el pastor se acerca a llamarle la atención a alguien, no lo hace porque sea superior, lo hace porque tiene la responsabilidad del cuidado de las ovejas. Eso es importante que nosotros consideremos. Así que considerémonos a nosotros mismos y miremos, como dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos, absolutamente todos, estamos propensos a caer. Entonces, no hay por qué prejuzgar a las personas ni burlarnos de ellas por lo que les sucedió, porque todos estamos en esa misma condición. Hay un dicho que yo creo que a lo mejor quien lo acomodó leyó esta parte de la escritura y dice que en la casa del jabonero el que no cae resbala. Esa es la verdad. Todos estamos propensos a caer, pero para que nosotros podamos seguir en nuestro caminar cristiano, para que nosotros podamos seguir teniendo esa práctica del amor en la congregación, también es necesario que los creyentes entiendan, y ese es el segundo punto, que deben ayudarse mutuamente y así poder cumplir la ley de Cristo. Dice el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En el versículo 2 nosotros encontramos la palabra carga, que en el original la palabrita es varos. Y guárdense ahorita esa palabrita porque vamos a ver otra parte que habla acerca de carga, pero es distinta. Aquí la palabra en el original es varos, que significa un peso abrumador, una roca gigante que una sola persona no puede cargar, ya sea como una crisis, una enfermedad o una debilidad espiritual. Cuando un cristiano cae, cuando un hermano peca, él trae sobre sí un peso abrumador que él no puede cargar solo. Y eso es algo que nosotros debemos considerar. Es un peso que no puede cargar él solo. Ahí entra esa palabra, varos. Eso es lo que pasa con el hermano que peca. Él está abrumado. Por tanto, en la práctica, si nosotros vemos a un cristiano fallar, nuestra meta o la meta no es criticarlo ni destruirlo, sino restaurarlo con humildad, ayudándole a cargar sus crisis espirituales, que es varos, ese peso que no puede soportar. Así que nosotros no debemos criticarlo, no, nosotros debemos ayudarlo a cargar ese peso, a llevar ese peso sobre él. El llevar el peso o el ayudar a nuestro hermano no significa decirle a la otra persona, qué lástima tu situación, voy a orar por ti y seguirnos de largo. No, no es eso lo que significa. Significa agacharse, ponerle el hombro junto al suyo y levantar el peso juntos. Es ayudarle. No es nada más decirle, porque muchas veces decimos, voy a estar orando por ti. No, hay que levantar juntos el peso, así como ese grupo élite del ejército de Estados Unidos, así nosotros tenemos que ayudar a levantar al caído.
ayudar con su peso, levantarle, porque no olvidemos que él está abrumado. Algo que también es importante es que nosotros recordemos que la ayuda debe ser mutua. Hoy, y se los voy a decir así de manera como personal, no es una falta de respeto, es para que cada uno de nosotros lo tomemos, se los voy a decir así. Hoy, tú eres quien tiene la fuerza para cargar a alguien. Mañana, cuando estés cansado, será otro quien te sostenga a ti. Eso es la realidad. Nadie es tan fuerte como para no necesitar ayuda y nadie es tan débil como para no brindarla al otro. Debemos considerar todas estas cosas. Algo que el apóstol Pablo nos dice aquí también es que de esa manera nosotros vamos a cumplir la ley de Cristo. Y no olvidemos que en la iglesia de Galacia ellos estaban obsesionados por cumplir la ley de Moisés, es decir, la Torá. Ellos querían cumplir los ritos, la circuncisión, hacer ceremonias, todas esas cosas. Lo hacían con el propósito de ganarse el favor de Dios. Pero Pablo aquí da un giro radical y les dice que la verdadera ley que deben cumplir bajo el nuevo pacto no es el código de rituales o de esos rituales rígidos, no es eso, sino la ley que el mismo Jesús promulgó. ¿Cuál es esa ley que Jesús promulgó? Jesús la define claramente en Juan 13:34 y dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Así que el que ama a su hermano cumple la ley. Pablo les está diciendo: ¿quieren cumplir la ley? ¿Ustedes están obsesionados por ello? Amen a sus hermanos. Muestren amor a sus hermanos y ustedes están cumpliendo la ley. Así que cumplir la ley no se demuestra mediante el legalismo o la superioridad moral, sino mediante el amor sacrificial. Vean. No es por el legalismo, nosotros no demostramos que somos verdaderos cristianos porque cumplimos las cosas al pie de la letra, porque nosotros sí guardamos los días, porque nosotros sí hacemos, porque yo me puedo acercar a Él porque yo tengo una superioridad moral, yo puedo hablar a Él. No, no es así. Esa se cumple mediante el amor sacrificial. Estar dispuestos a sacrificar a veces tiempo por restaurar al hermano caído. Pero ¿qué pasa? A veces vemos la situación y nos alejamos en lugar de acercarnos y brindar ayuda a quien lo necesita, al hermano que está abrumado. En este caso, y el contexto es el pecado, pero también lo puede estar en alguna otra situación, a lo mejor económica, a lo mejor sufrió la pérdida de alguien. Nosotros tenemos que acercarnos y ayudar a levantar junto con él ese peso. Cuando ayudamos al hermano que cayó, estamos manifestando esa clase de amor. Y esa clase de amor la manifestó Cristo. Cristo nos da la muestra de un amor sacrificial. Él estuvo dispuesto a dar la vida por cada uno de nosotros. Eso es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer por los demás. La tercera cosa que nosotros necesitamos o que nosotros debemos considerar en la práctica del amor en la iglesia es que nosotros debemos tener cuidado, pues el orgullo espiritual produce autoengaño. Como les decía, muchas veces nos llenamos de orgullo porque dice Pablo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En el original, la palabra a sí mismo se engaña significa engañar a la propia mente o vivir en una fantasía mental. Aquel que se cree superior está engañando a su propia mente o está viviendo en una fantasía mental. Nadie somos superiores a nadie. Todos, acuérdense que todos estamos propensos a caer. Pablo advierte a aquellos que se creen espirituales, así lo ponemos entre comillas. El peligro del legalismo es que al ver caer a otro, la persona se siente superior al otro y eso pasa. Y no podemos decir que no nos ha pasado a ninguno de nosotros. A veces vemos caer al hermano y decimos, es que esto y que el otro, y nosotros nos sentimos superiores y creemos que nosotros no vamos a caer. Pero no es así.
Eso es un autoengaño. Nosotros estamos engañando nuestra propia mente. En lugar de estar juzgando a otros, el verdadero cristiano de la palabra de Dios, de manera interna y honesta. La palabra de Dios es una lupa. Y la palabra de Dios, si nosotros nos acercamos a ella, la palabra de Dios nos va a examinar a nosotros. Y entonces verdaderamente vamos a ver que estábamos equivocados cuando pensábamos que nosotros estábamos bien. Dice 2 Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no conocen, o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. La palabra de Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Y para poder nosotros restaurar el que está caído, es necesario que primeramente nos examinemos a nosotros mismos y que hagamos a un lado el orgullo espiritual y el creer que porque nosotros no hemos caído, nosotros somos superiores a los demás. Los judaizantes se sentían santos en comparación con aquellos que no guardaban la ley. Y Pablo destruye esa lógica. Pablo les dice, sí, ustedes se creen muy santos porque ustedes guardan la ley al pie de la letra y los otros no. Pablo les da, ahora sí que como dicen, una cachetada con un guante blanco y les dice, tu madurez espiritual no se mide siendo mejor que tu hermano que cayó. Si te comparas con alguien que está pasando por una crisis moral, es fácil que tú te sientas un gigante espiritual. Pero la Biblia enseña que el único estándar válido de comparación es Jesucristo. Y a ver, le digo una cosa, compárese con Cristo. No tenemos comparación. Y Él es el estándar ante el cual nosotros debemos de medirnos. Nosotros no tenemos que fijarnos en los hermanos, nosotros nos tenemos que fijar en lo que es Cristo y ahí es donde nosotros nos tenemos que medir. Entonces nos vamos a dar cuenta que, como decía la Escritura, no tenemos de qué gloriarnos. Absolutamente de nada. Al contrario, cuando eso sucede, nos avergonzamos y nos damos cuenta de la realidad de lo que nosotros somos. Así que, al compararnos con Él, todo orgullo desaparece. Por eso, todo el tiempo en nuestra vida nosotros debemos, como dice la Escritura, poner nuestros ojos en Jesús. Habla acerca de la fe, pero también nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de juzgar a los demás. Ahí deben de estar puestos, porque ahí entonces el orgullo se va a romper. No va a haber de qué enorgullecernos. Pablo dice aquí también, en este texto que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ahí usa la palabra portión. Acuérdense que vimos carga al principio y ahora vemos la otra palabra que es portión. Eso en el original esa es la palabra portión. Entonces, aquí la palabra portión se refiere a la mochila o equipaje individual de un soldado. Representa las responsabilidades personales que cada uno tenemos para rendir cuentas delante de Dios. Uno es un peso abrumador, que es la palabra varos, y en el versículo 5 a nosotros nos recuerda que hay responsabilidades individuales, portión, que nadie más puede asumir por nosotros. Por eso dice, cada quien llevará su propio peso, cada quien va a dar cuenta delante de Dios. Y nosotros debemos asumir esa responsabilidad. Romanos 14:12 nos habla acerca de ese rendir cuentas delante de Dios. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí vamos a estar, rindiendo cuentas de manera personal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto? Nadie puede entonces justificarse ante Dios diciendo, fallé porque mi hermano no me ayudó, o soy bueno porque me comparé con alguien peor.
Cada persona es responsable de su propia obediencia, de su propia fe y del uso de sus dones. Eso es lo que quiere decir. Así que no podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, es que yo no hice caso a lo que me dijeron. ¿Por qué? Porque nadie se acercó, o más bien no hice caso porque nadie se acercó a ayudarme. Me dejaron solo. No podemos decir eso, tampoco podemos compararnos o decir o llegar delante de Dios y decir, sí, Señor, yo fallé, pero yo soy más bueno que aquel. Cada uno vamos a dar cuentas delante de Dios por lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Vamos a rendir cuentas, así que nosotros, por eso es necesario que nos examinemos delante de Dios. Y ya para terminar, nosotros como cristianos debemos entender que no podemos vivir una vida de forma aislada. El cristiano no es un llanero solitario. Y muchas veces nos llenamos de orgullo creyendo que porque sabemos mucho de la palabra de Dios no necesitamos de nadie. Todos necesitamos de todos. La vida cristiana es una vida en comunidad, una vida en la cual los unos a los otros se ayudan. Así que no vivas de forma aislada. No te apartes. Cuando necesites ayuda, acércate para que esa ayuda sea brindada. Debes estar dispuesto a recibir ayuda en tus peores crisis y ofrecer tus hombros cuando estos estén siendo aplastados por la vida. Como les decía, un verdadero cristiano no solo restaura, sino también recibe muchas veces esa corrección. Aceptemos la corrección, aceptemos el consejo cuando viene de parte de Dios, cuando viene de acuerdo a la palabra de Dios, recibamos ese consejo. ¿Por qué? Porque el propósito del hermano que se acerca a nosotros es ayudarnos para juntos levantar esa carga y seguir adelante con nuestro caminar cristiano. No uses las debilidades de los demás para inflar tu ego. Mídete solo frente a Dios. Y eso nos va a quitar a nosotros muchos prejuicios que muchas veces ponemos sobre los demás. No uses la comunidad como una excusa para la pereza espiritual. Escuchen esto, tu carácter, tus decisiones y tu fidelidad dependen únicamente de ti. No culpes a los demás. Corrige con mansedumbre, evita el orgullo espiritual y ayuda a otros a llevar sus cargas con mansedumbre, evitando el orgullo espiritual. Pablo enseña que la vida en el Espíritu es una vida práctica que se manifiesta en una comunidad humilde que restaura al creyente caído y vive en amor cristiano. Ese es el amor que la iglesia necesita y ese es el amor que Cristo nos dio a nosotros. Él derramó de su gracia para cada uno de nosotros, aún sin merecer absolutamente nada. Él estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí. Él nos salvó, dice la palabra de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Él lo hizo por pura gracia. Así que nosotros necesitamos esa misma gracia en nuestra vida para ayudar a restaurar a los demás. Y cuando un hermano caiga, no lo pisoteemos, levantémoslo. Ayudémosle a llevar ese peso que a veces es abrumador para él. Como les decía, el contexto de lo que nosotros vimos es el pecado, pero eso involucra también en ayudarle en lo material, en cualquier dificultad que tenga. Decía Santiago que si tu hermano tiene frío, nada más llegas y le dices, pues ve a tu casa, caliéntate. No le das nada para que se... Esa es la clase de amor que nosotros necesitamos en la iglesia. Esa es la clase de amor, la cual debe de ser una práctica en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Lo que necesitamos es dejar a un lado el orgullo y vernos como realmente la palabra de Dios nos ve. Y la palabra de Dios nos ve como pecadores, como gente que lo único que merecía era el infierno,
pero Dios no nos pagó con esa moneda. Vamos a orar. Padre, en esta